Dios le bendiga, mis queridos y amados hermanos, en este día, un día extraordinario que Dios ha permitido que estemos aquí nuevamente trayendo una enseñanza hoy para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy estaremos hablando del Espíritu Santo en la salvación, ¿sí? La obra del Espíritu en el proceso de salvación o en la salvación. Nosotros tenemos que saber que en lo que es la salvación del hombre participa la Trinidad de Dios. Dios es que regala la salvación y es por medio de la fe en Jesucristo. Pero esta obra de fe en Jesucristo es hecha por el Espíritu de Dios. Es tan tal que Dios exige fe para poder salvarnos y exige la fe que es la llamada la fe salvífera o la fe de salvación. Pero esta fe de salvación es un don de Dios, según Efesios capítulo 2, que dice que fuimos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, y esto no es de nosotros, pues don de Dios. Es decir, que la fe que el Señor nos exige para salvarnos es la fe que Él nos regala, y es la misma fe que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en que el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Entonces no se puede hablar de salvación sin la obra interna del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre, en su alma, en su mente y en su voluntad. Y es hecha a través de esta primera obra que Jesús habla en Juan 16:8, cuando está refiriéndose al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, a que Él iba a dejar un Consolador, uno igual que Él, uno de la misma naturaleza que Él. Iba a dejar el Espíritu Santo con un propósito, y he descrito en este capítulo 16:8, y cuando Él venga, hablándose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu tiene que convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y para Jesús, el no creer en Él, el no creer en la obra que Él iba a hacer, es considerado un pecado. El no creer en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en la obra redentora, es un pecado para Dios. Y eso es lo que hoy llamamos la condenación actual. Existe lo que se llama la condenación por causa del pecado de Adán, que es lo que llamamos el pecado original, que todos nacemos por ser descendientes de Adán. Pero en el nuevo pacto se introduce un nuevo elemento, que es el elemento del pecado actual. El pecado actual es rechazar a Cristo, es que la obra de Cristo sea rechazada. Jesús lo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amaron más la tiniebla que la luz. Entonces, ya esta gente no necesitan condenación, ya ellos están condenados porque ellos han rechazado a Cristo. Entonces, esto es un pecado. Rechazar a Cristo es un pecado que nunca será perdonado, y es lo que trae la condenación eterna. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos escuchado y hemos muchas veces leído lo que sucedió con los dos ladrones en la cruz. Y vemos, esa es la condición del hombre, de dos hombres, uno que es salvo y otro que es condenado. Entonces, nosotros podemos ver que en ese texto, en esa narrativa bíblica que está en Lucas 23:39, y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Acuérdate cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué sucede? En el 42 le dice, mas ese ningún mal hizo. Entonces Jesús le dijo ahí en el 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué sucede?
nosotros vemos dos hombres expuestos a la misma palabra, escuchando la misma palabra que Jesús estaba hablando en la cruz, la misma experiencia de condenación, y uno de ellos rechazó a Cristo, no tenía temor de Dios, y el concepto de salvación que él tenía era el concepto de que Cristo se salvara, pero que se salvara para él, que se salvara para ellos que estaban en esa condenación y no para la humanidad completa. Entonces, el hombre que no tiene temor de Dios ya está condenado. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, llevarnos a ser conscientes de que somos pecadores y que hemos violado la justicia de Dios, y que hemos sido transgresores y que hemos vivido una vida apartado de Dios y que hemos vivido una vida que no le agrada a Dios. Y el Espíritu de Dios hace una obra interna en el espíritu y en el corazón del hombre, y es convenciéndolo de pecado, es convenciéndolo de que él es un pecador y que necesita salvación, pero para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. No hay manera de que haya salvación sin arrepentimiento para vida. Cuando hablamos de arrepentimiento, podemos hablar de lo que definimos lo que es arrepentimiento para vida, que es una obra interna del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. El arrepentimiento para vida se da cuando el hombre reconoce que necesita un Salvador y fija la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y elige él seguir a Cristo, y él decide por medio del Espíritu y que el Espíritu lo ha convencido, él abrazar la cruz, abrazar a Cristo. Él decide seguir a Cristo y se da cuenta y está consciente que el único medio de salvación es la fe en Jesucristo, es poner la confianza en Jesucristo y es reposar en la obra perfecta de la cruz. Esto es lo que se llama arrepentimiento para vida. Existe también lo que es arrepentimiento per se, lo que llamamos metanoia, que es cambio de mentalidad. Esto sucede en la mente del hombre y esto es continuo. Esto continuamente tiene que ir sucediendo un arrepentimiento como cambio de mentalidad. El arrepentimiento para vida sucede una sola vez y es el arrepentimiento que abrazamos a Cristo como el único medio para tener vida, y no cualquier vida, sino la vida eterna, que es la vida que Dios regala por medio a la fe en Jesucristo. Entonces, esto del arrepentimiento para vida aparece en Hechos 11:18 y es Pedro hablando en el concilio que tuvo que narrar lo que había pasado con Cornelio, y él tuvo que narrar y él se dio cuenta de que Dios también a los gentiles le había dado arrepentimiento, y él lo narra de esta manera. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto sucedió en la casa de Cornelio. A mí me llama la atención este relato bíblico porque aquí surge algo que iluminó mi espíritu, que me dio un entendimiento extraordinario. Y es que cuando Dios le habla a Cornelio por medio de un ángel, Dios no convenció directamente a Cornelio de que era un pecador. Dios no utilizó ese ángel para convencer a Cornelio, sino que llamó a Pedro para que Pedro le predicara y que el Espíritu de Dios lo convenciera a él de lo que él era. Y la palabra lo relata de esta manera. Hechos 11:13. Pedro contando lo sucedido en la casa de Cornelio en el concilio, porque Pedro, como entró a la casa de un gentil, fue confrontado por el concilio, por los religiosos, porque los judíos no se juntaban con los gentiles. Y cuando los judíos supieron que Pedro entró a la casa de un gentil, se encontró un grave conflicto, un grave problema. Entonces, él tiene que defender lo que él hizo, él tiene que defender en Hechos 11 de que él fue a la casa de Cornelio porque fue dirigido por Dios, porque Dios le había dicho que tenía un hombre que él quería que le fuera a predicar y a llevarle palabra, y por esa razón él tuvo que ir. Al punto de que Dios a Pedro tiene que hablarle en ciencia en la azotea, porque la mente religiosa de Pedro nunca iba a entender de que Dios le estaba hablando de que fuera a predicarle a un gentil para que sea salvo, de que entrara a la casa de un gentil. Entonces Dios le habla en ciencia y es cuando le dice: no llame inmundo lo que yo he santificado, no refiriéndose a los animales que él vio en la visión, sino refiriéndose
a los gentiles, porque para los judíos los gentiles eran inmundos. Entonces Dios tiene que hablarle en ciencia. Cuando Dios habla en ciencia, te habla a tu espíritu y no a tu mente, porque tu mente va a llevar lo que Dios te dijo a la razón, va a razonar y va a querer razonar con lo que Dios te dijo. Entonces nosotros no podemos razonar con lo que Dios a veces nos dice o nos pide. A veces lo que Dios nos dice o nos pide a nuestra mente natural no tiene sentido, pero en la mente de Dios y en la inteligencia de Dios, Dios está haciendo una obra. Y la obra que Dios estaba haciendo era trayendo salvación a la casa de Cornelio por medio a Pedro. Pero veamos cómo dice, o vamos a leer lo que dice Hechos 11:13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, refiriéndose a Cornelio, lo que Cornelio le dijo, que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre todo nosotros al principio. Entonces, me llama la atención que el ángel le dijo a Cornelio: él te hablará palabra por la cual serás salvo tú y tu casa. ¿Acaso es que hay palabra por la cual el hombre no será salvo? ¿Por qué? Porque la palabra donde el hombre podrá alcanzar la salvación es la palabra que es por medio a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Dios, de la boca de Dios pueden salir palabras de salvación, para santificación, para corrección, para consuelo, aún para condenación por causa de rechazar a Cristo. Es decir, que lo que va a provocar lo que hemos denominado el arrepentimiento para vida es cuando al hombre, en el corazón del hombre, se le revele la obra de Cristo, se le revele la condición natural con la cual él ha nacido, la condición natural que le va a perseguir la vida entera si no se arrepiente, si no hay un arrepentimiento para vida. Esta condición natural le va a embargar su propia vida, va a nacer en las tinieblas, vivir en las tinieblas, y cuando muere va a volver a las tinieblas. ¿Por qué? Porque nunca vio a Cristo como el único medio de salvación, nunca hizo caso a la predicación del Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nunca le interesó tener una relación con Dios, nunca le interesó de cambiar su manera de pensar, nunca le interesó llegar más allá de lo que él ha entendido o ha vivido. Entonces, en esta obra viene entonces, después del arrepentimiento para vida, viene lo que se llama metanoia, arrepentimiento per se, que es el cambio de mentalidad. Pero para esto, el Espíritu de Dios primero tiene que quitarnos el velo, iluminar nuestro entendimiento. Nosotros nacemos ciegos espirituales y en esa ceguera estamos caminando y estamos muchas veces hablando de Dios y estamos hablando y queriendo iluminar a otros cuando nosotros somos ciegos. Nosotros podemos ver religiones donde predican a Dios, pero ellos son ciegos porque ellos no tienen la iluminación del Espíritu de Dios y predican la Biblia de una manera literaria y de una manera donde no son iluminados por el Espíritu de Dios y malinterpretan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento del espíritu de la letra. Nosotros podemos leer la letra, pero si no tenemos el entendimiento del espíritu de la letra, entonces eso es información, eso es acumulación de información, pero no es revelación, no es el logo, no produce transformación, no produce vida, no produce salvación, no produce arrepentimiento, no produce un cambio de mentalidad, no produce arrepentimiento para la vida, por lo cual no hay salvación. Y esa obra de arrepentimiento para vida y arrepentimiento como metanoia, como cambio de mentalidad, solamente la puede hacer el Espíritu de Dios, mediante el proceso que llamamos la iluminación del entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Pero para que haya entendimiento, Dios tiene que quitar nuestra ceguera. Y es lo que Jesús hizo en Juan 9, 24, 32, cuando Jesús le dio la vista a un hombre que había nacido ciego, que fue confrontado por los religiosos de ese tiempo, y él fue confrontado porque
para ello él había nacido y él era ciego de nacimiento y estaba viendo. Entonces ellos lo confrontan y le dicen que cómo es posible de que Jesús, un hombre pecador, le devolvió la vista. Entonces ellos fueron con una teología basada en esa teología de que como Jesús era un pecador, como que no era el Hijo de Dios, entonces cómo tenía el poder para devolverle la vista. Y este hombre, con una inteligencia y una sabiduría que Dios le dio basada en su experiencia, basada en lo que había vivido, él dice, yo no sé si este hombre es pecador, yo no sé si este hombre es profeta, lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y esa es la experiencia de salvación que lleva el Espíritu Santo a nosotros tener la convicción del que ha hecho el Espíritu de Dios en nosotros. Y es una obra experimental. La obra de salvación es una obra experimental de que hemos experimentado la vida de Cristo, la obra de Cristo en nuestros corazones. Hemos experimentado de que antes éramos ciegos, pero que ahora vemos la luz, vemos el Evangelio, vemos a Dios, vemos la cosmovisión de lo que Dios ha querido y lo que Dios se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, que Pablo define que Dios se había propuesto por el puro afecto de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para que Cristo sea exaltado y para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado, que cuando veamos el sol, veamos la luz de Cristo por medio del sol. Aleluya, gloria a Dios. Cuando veamos los árboles, veamos la vida de los árboles, pero esa es la misma vida, es la vida que nosotros hemos recibido por tal pegada a la fuente de la vida que es Jesucristo. Entonces, cuando Dios creó la vida, Dios lo que hizo fue que le habló a la fuente del sustento de lo que él estaba creando. Me explico, cuando Dios creó los árboles, le dijo a la tierra, crea los árboles. Entonces los árboles para tener vida tienen que estar conectados a la tierra. Cuando Dios creó los peces y los monstruos marinos, le dijo al agua, a los mares, crea los peces y los monstruos marinos. Cuando tú sacas un pez del agua, se muere. ¿Por qué? Porque se desconectó de la fuente de la vida. Y cuando Dios iba a crear al hombre, se habló a sí mismo y se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso cuando el hombre se aparta de Dios por causa del pecado, muere, porque se apartó de la fuente que le da vida. Esa fuente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo tú eres, Señor, poderoso eres tú. Entonces, en este relato del ciego, esta es la condición natural del hombre. El hombre nace ciego. Entonces Jesús le devolvió la vista y al devolverle la vista, él tenía una experiencia de salvación. Una experiencia de salvación porque él sabía de que él era ciego y que él nunca había visto. Y él nunca había visto a Jesús, pero había reconocido su voz en la sinagoga. Él había reconocido que la voz de Jesucristo es la voz que lo había dado la vista. Y esa es la misma voz que nosotros reconocemos hoy. Que quizás no la hayamos visto físicamente, pero la voz de Él es inconfundible cuando nos habla por medio de su Espíritu. Es inconfundible la voz de Él. ¿Por qué? Porque es una voz que nos lleva a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es una voz que nos lleva a que lo que hagamos, lo hagamos conforme a la naturaleza de lo que Él es. Nunca Dios te va a guiar a que haga algo conforme a lo que Él, contrario a su naturaleza. Todo lo que Dios te va a decir es conforme a la naturaleza de Él. Y esa es la guianza del Espíritu en el proceso de salvación. El Espíritu de Dios nunca te va a hablar a pedirte que no perdone a alguien que te ofendió. Si el Espíritu te habla es conforme a decirte de que perdone a todo aquel que te ha ofendido, porque lo que Él va a hablar es conforme a su naturaleza. Entonces el ciego le dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. En el proceso de salvación, cuando Jesús le dijo al ciego, y le puso el barro, y le dijo, ve y lávate, el milagro ya estaba hecho. Pero el milagro estaba hecho en el mundo espiritual. ¿Y de qué manera este hombre trajo el milagro al mundo físico? Cuando por medio de la fe fue y se lavó la cara. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se activa desde el mundo físico. Todo lo que Dios ha dispensado para este paso está activado y se activa desde el mundo físico por medio de la fe, por medio de creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios te ha hablado. No es hacer lo que tú crees o tú entiendes, sino lo que Dios te está diciendo. Porque lo que Dios le estaba diciendo es que fuera a lavarse al pozo.
Y esto fue lo que él hizo. Él se lavó al pozo y luego vio, pero ya el milagro estaba hecho. Entonces, ¿qué pasa? Él hizo la voluntad de Dios en ese momento. La voluntad de Dios podemos definirla como la voluntad universal de Dios y la voluntad particular de Dios para tu vida. Y Dios tiene una voluntad universal y es que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Dios quiere que todos aquellos que están en Cristo se santifiquen. Entonces es una voluntad universal, pero la voluntad de Dios particular es una voluntad de Dios para tu vida en este momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este momento? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿En qué Dios quiere que tú camines? Entonces esa es la voz que Dios hoy te quiere hablar, eso es lo que Dios te quiere decir, en lo que Él quiere que tú camines, para que en eso es que se active lo que Dios ha diseñado para este tiempo, para esta temporada, para tu vida, que esa sea la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que en términos espiritual Dios hace el 100%. Todo lo que corresponde a la vida del Espíritu es Dios que lo hace. Dios lo inicia, Dios lo perfecciona y Dios lo culmina. Ahora bien, todo lo que pertenece a la vida de humana, a la vida del alma, todo lo que pertenece a nosotros como humanos nos corresponde a nosotros 100%. Entonces, no es una combinación de un 50-50, no. Es 100% Dios en lo espiritual y 100% nosotros en lo humano. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo un hombre pecador puede tener temor de Dios? Si un hombre que tiene una naturaleza que es alejada de Dios, un hombre que está en una vida centrada en sí mismo, un hombre que no conoce a Dios, que no hay manera de que busque a Dios, no hay manera que le conozca, no conoce su naturaleza, no conoce sus atributos, no conoce su palabra, no conoce lo que es la vida de Dios en Cristo Jesús manifestada para este tiempo. Entonces, ¿cómo un hombre así puede tener el temor de Dios? Bueno, de una manera, cuando este hombre es expuesto a la luz, es expuesto a la verdad y la abraza y la cree. Eso es temor de Dios, cuando tú eres expuesto a la verdad. Ahora bien, si tú eres expuesto a la luz, a la verdad del Evangelio en Cristo Jesús y rechaza, tú no estás teniendo temor de Dios. Porque rechazar lo que Dios ha dicho en su palabra es decirle que Él es un mentiroso, que Él no va a cumplir lo que Él dijo. Entonces, como Dios habla de salvación, en su palabra también habla de condenación. Y el rechazar la verdad de Dios en Cristo, eso trae condenación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos cada día más a aprender a ser más temerosos de Dios. Eso se aprende, porque lo que es la vida en el Espíritu se aprende. Entonces, nosotros tenemos que abrazar esa luz, esa verdad. Sí, Juan 1:4 dice que en él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Juan está diciendo que esa vida también es luz. Y cuando esa vida se manifiesta es por medio de la luz. Y es pues por medio a la luz, es por medio a la verdad. Nosotros hemos vivido desde que nacemos una vida creyendo verdades a nuestra manera, creyendo mentiras creyendo cosas que la hemos calificado como verdades, pero al final son mentiras. Y estamos llenos de argumentos que son mentirosos, argumentos que han dirigido nuestro pensamiento y nos alejan cada día más de Dios. Y hemos vivido con eso la vida entera, llenos de argumentos en nuestros corazones que son mentiras. Si hoy le preguntamos a mucha gente por qué se ha alejado de la iglesia, por qué no va a la iglesia, por qué no quiere escuchar la palabra de Dios, inmediatamente tiene un argumento. Inmediatamente tiene un argumento. Entonces ese argumento, cuando lo analizamos, al final ese argumento es mentira. Y ese argumento es el que te va a llevar a la condenación. Ese es el argumento que va a traer situaciones espirituales a tu vida. Entonces, la palabra enseña que debemos llevar cautivo todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Hoy te invito a que todo argumento, por medio del Espíritu de Dios y con el poder del Espíritu de Dios, todo argumento que son contrarios a la palabra de Dios, tú lo derribes y lo lleves cautivo a la obediencia a Cristo, para que en verdad te llene en tu corazón de la verdad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que puedas servirle a Dios y para que puedas conocerle. Entonces, el Dios quiere traer verdad a tu corazón, quiere traer vida a tu corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos salva de creer en la mentira. Lo que condena al hombre es creer en la mentira. El hombre fue condenado a estar separado de Dios porque creyó en una mentira en el jardín del Edén. Por eso la salvación Dios la trae por medio de la verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque la salvación viene por medio a la verdad. Entonces, ¿qué sucede?
Por eso también el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber, refiriéndose al Espíritu Santo, que también es llamado el Espíritu de Dios, de verdad. Para que el hombre sea transformado a la imagen de Cristo, tiene que ser por la verdad. Nadie puede recuperar la imagen de Cristo creyendo en la mentira. Es imposible. Para Dios formar la imagen de Cristo, tiene que ser por medio a la verdad, y el Espíritu de Dios nos va a guiar a la verdad. Cada vez que creamos en una mentira, estamos alejándonos de la imagen de Cristo. Para que la imagen sea formada por medio de la verdad. Esta verdad que estamos hablando es la verdad de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos que reconocer y ver las Sagradas Escrituras como un libro de verdades. Las Sagradas Escrituras es un libro de verdades, pero tienen tres tipos de verdades. Tienen verdades eternas, verdades históricas y verdades presentes. La verdad es eterna. Tiene que ver con lo que es Dios naturaleza. Tiene que ver que Dios es verdadero. Desde en la Biblia completa lo relata como un Dios verdadero. La Biblia completa lo relata como un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios santo. Eso no va a cambiar, porque eso es la naturaleza de Dios. Dios no se esfuerza para ser verdadero. Él no tiene que esforzarse. Lo que él es verdadero porque esa es su naturaleza. Dios no tiene que esforzarse para ser santo, ni tiene que hacer nada para ser santo. Él es santo porque esa es su naturaleza. Entonces eso tiene que ver con la verdad eterna, pero tenemos las verdades históricas. La verdad histórica tiene que ver con lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el pacto de la ley, tiene que ver con lo que Dios le dijo a Abraham en el pacto de la promesa, que eran verdad en ese momento, y eran la verdad que gobernaba ese pacto en la relación con Dios. Entonces, lo que gobernaba el pacto de la ley era la que Dios le había dicho al pueblo de Israel de que cuando pecaran tenían que buscar un cordero para ser perdonado, pero eso es una verdad histórica. Esa verdad ya hoy no se cumple, ya hoy cuando pecamos no buscamos un cordero para ser perdonado. Hoy nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y nos apartamos de ese pecado y tenemos perdón de pecado por medio al arrepentimiento. Entonces la verdad presente tiene que ver con lo que Dios ha revelado en Cristo, con lo que Dios ha dicho en Cristo, tiene que ver con lo que sucedió en la cruz. Lo que sucedió en la cruz es lo que, y en la resurrección, es lo que gobierna el nuevo pacto. No es que el antiguo pacto no sea importante, pero no es el pacto que nos gobierna. Nosotros, la palabra enseña que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros hoy no somos gobernados por lo que Dios le dijo a Israel. Nuestra relación como iglesia no es conforme a lo que Dios habló con Israel. Tenemos que saberlo como un hecho histórico y tenemos que saberlo para que hoy podamos tener un mayor entendimiento del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Pero hoy no somos gobernados por lo que Dios habló con Moisés, no somos gobernados por 613 leyes. Sí, la ley cambió y porque cambió el sacerdocio. Porque cuando hay cambio de sacerdocio tiene que haber cambio de ley. Y hoy tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que no es de la casa de Aarón, no es del orden levítico, sino es del orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Entonces, nosotros hoy tenemos entonces esa verdad. La verdad presente es lo que es lo que Jesús habló en su palabra, es lo que Jesús ha hablado y es lo que habló los apóstoles. Hoy es lo que gobierna el nuevo pacto. Esa es la verdad presente. Y segunda de Pedro 1:12 habla de la verdad presente, que es algo que está bíblica, que no es algo que nos estamos inventando, es algo que Pedro está hablando de que tenemos que estar confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente no tiene que ver con algo que va a suceder, sino con algo que ya pasó, con lo que sucedió en la cruz, que Cristo perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y hoy podemos ser libres y nos ha libertado. Entonces nos libertó y nos salvó. Primero nos libertó y nos salvó. Y dice Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, que
Jesucristo nos salvó no por una obra que nosotros hicimos, no fue que lo hicimos, no fue que merecíamos ser salvos, fue por una obra de justicia que hicieron por nosotros, fue por algo que sucedió en la cruz. El evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo es una ofensa al orgullo humano, porque el hombre quiere atribuirse participación en términos espiritual de la salvación y no tiene participación en términos espiritual, sino en términos humanos, porque tenemos una responsabilidad delante de lo que Dios ha dicho y delante de lo que Dios ha hecho. Tenemos la responsabilidad de creer, tenemos la responsabilidad de arrepentirnos, tenemos la responsabilidad de santificarnos. Ahora bien, lo mejor de esto, de la gracia de Dios, que todo lo que Dios atribuye como responsabilidad a nosotros, no lo podemos hacer en nosotros mismos, sino con el poder del Espíritu Santo que obra por medio a la fe. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Es decir, que todo lo que Dios nos exige hacer, Él lo pone, el querer como el hacer por su buena voluntad, por medio del Espíritu, para que nosotros lo hagamos con el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Eso se llama bendita gracia. Y eso es extraordinario, poder entender y comprender a la luz de las Escrituras la bendita y maravillosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Aleluya. Que el Señor te siga bendiciendo, que la gracia de Dios siga fluyendo a tu favor, que lo que el Señor ha diseñado para esta temporada tú lo recibes en el nombre de Jesús, que aprenda a ser guiado por el Espíritu, que aprenda a escuchar la voz de Dios para que el Señor nos dirija a hacer su perfecta voluntad en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima